de hoy, ¿sí? Nuevamente, buenas tardes. El día de hoy vamos a ver lo que es el diagrama de secuencias. Si recordamos nuestra última sesión, el diagrama de secuencias es el último diagrama que nos falta ver de lo que es el modelo de diseño, ¿verdad? Si recordamos, dentro del modelo de diseño, buscábamos dar respuesta al cómo del sistema, cómo el sistema va a implementar todo lo que se ha identificado como casos de uso, como requerimientos, ¿no? En el software, cómo se va a implementar nuestra base de datos, en el manejador de base de datos, y cuál va a ser el flujo de trabajo que se va a tener en los casos de uso y demás, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto ya con los anteriores diagramas. Ahora, el diagrama de secuencias es un diagrama que nos viene o nos ayuda, ¿no? Para poder representar cómo se operacionaliza un caso de uso, un requerimiento. No nos olvidemos que habíamos hablado bastante al respecto. Habíamos dicho que los casos de uso para que funcionen, para que se ejecuten, para que se operacionalicen, necesitan que un conjunto de objetos y un conjunto de actores hagan o ejecuten un determinado conjunto de operaciones, ¿no? Básicamente, un diagrama de casos de uso o un caso de uso necesita la intercomunicación entre lo que son los actores y las clases, ya sea frontera, entidad y control, necesarias para que ese caso de uso cumpla su función. ¿Estamos de acuerdo? En ese sentido, el diagrama de secuencias representa eso, muestra gráficamente todos esos eventos, sucesos que se dan, ¿sí? Entre los actores y las diferentes clases en cada uno de los casos de uso a lo largo del tiempo. Me muestra gráficamente todos esos eventos, ¿sí? A manera de escenarios. Un escenario no es más que un conjunto de mensajes, de sucesos que se dan entre mis clases fronteras, clases control, clases entidad y el actor o actores para hacer posible que se ejecute una operación, una función, ¿no? Al interior de lo que es un caso de uso. Básicamente, con el diagrama de secuencias, nosotros podemos ver todas las interacciones de manera cronológica a lo largo del tiempo, ¿sí? Que se llevan a cabo al interior de un caso de uso. Cómo comparten información, qué se realiza, ¿no? En cada una de las clases. ¿Qué hace cada clase? ¿Sí? Cómo se comunica con otra clase para hacer posible que el caso de uso se ejecute. ¿Está bien? Me proporciona, ¿no? Esta información a manera de escenarios. Y un escenario no es otra cosa que un conjunto de eventos, ¿no? De operaciones necesarias que se van a ir dando entre las diferentes clases para hacer posible la ejecución de las funciones, de las operaciones, ¿sí? Que están al interior de un caso de uso. Básicamente un diagrama de secuencias me va a mostrar, ¿sí? Todo ese conjunto de operaciones mostrados como eventos, ¿no? A lo largo del tiempo y que hacen posible, básicamente, la operacionalización de ese caso de uso. Por tanto, el diagrama de secuencia me muestra el comportamiento de un caso de uso. Gráficamente hasta podríamos decir que se parece mucho a un algoritmo, ¿no? Que me va a ayudar a representar, ¿sí? Y a entender el funcionamiento del caso de uso al momento de programar. El diagrama muestra los objetos que están participando en cada uno de estos eventos dentro de la iteración y la secuencia de mensajes, ¿no? Eventos que se van intercambiando entre las clases para hacer posible justamente el evento que se quiere describir. El diagrama de secuencias contiene, por un lado, la línea vertical que representa el tiempo, ¿sí? Y que en esta línea se van a ir viendo todo el conjunto de eventos que se van a ir dando, ¿no? A lo largo del caso de uso. Los estímulos, también conocidos como los mensajes, que son intercambiados entre las clases, ¿no? Nosotros aquí encontramos un proceso, una actividad, y el estímulo, las flechitas que muestran, ¿no? Los mensajes, lo que van a ir intercambiando, ¿sí? Las clases para que sea posible efectivizar una operación al interior de un caso de uso. En la parte superior, en la parte horizontal, vamos a encontrar los objetos y las clases que intervienen en el caso de uso.
¿Sí? Ojo, que realizamos nosotros, ¿no? El diagrama de secuencias para cada caso de uso presente en el software, para cada subsistema. Entonces se lo trabaja de manera iterativa. ¿Sí? Pues básicamente, este diagrama nos muestra en el transcurrir del tiempo todos los eventos que se van a dar, ¿sí? Y cómo van a compartir información y comunicación las diferentes clases para hacer posible que se ejecuten las diferentes operaciones o funciones al interior de lo que es el caso de uso. ¿Ok? Con esto nosotros vamos a poder tener una idea de cómo tenemos que programar. Miren, aquí están mis objetos, mis clases, ¿sí? Y cómo se relacionan entre ellos mediante un conjunto de mensajes que representa un escenario que va a representar a lo que es una función, una operación al interior de un caso de uso. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito, ¿sí? Este es un diagrama de secuencias para un caso de uso validar contraseña, para cualquier tipo de sistema, ¿no? Este sobre todo está orientado hacia un sistema de escritorio donde lo único que se hace es verificar los datos del usuario y su contraseña, ¿sí? Este no es un sistema todavía cliente-servidor, por si acaso. Si recordamos, habíamos dicho siempre que un caso de uso siempre funciona, se ejecuta por la acción de un actor. No puede haber casos de usos flotantes, habíamos dicho, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué actor interviene en el caso de uso validar contraseña? El actor usuario. ¿Sí? Ahora, ¿qué clases intervienen? Tenemos aquí dos clases fronteras. ¿Se acuerdan? Este era el icono que representaba nuestras clases frontera. Tenemos la ventana Interfaz Login, donde se ingresan la cuenta y la contraseña del usuario. Tenemos la ventana del menú principal del software, que me muestra la ventana principal de trabajo. Tenemos la clase Control, que es una función que nos va a permitir validar, ¿no? La cuenta y la contraseña del usuario, que le hemos denominado aquí gestor validar usuario. Y tenemos la clase entidad, ¿no? La tabla de mi base de datos usuario, que es la que almacena las cuentas y las contraseñas. Miren, cada uno de estos tiene asociado una línea del tiempo vertical para representar, ¿no? El tiempo y mediante esto poder identificar los diferentes mensajes que se dan, la intercomunicación, relación que se dan entre estas clases para poder hacer posible una operación, una acción, no un evento en el sistema. Generalmente habíamos dicho que cada evento se representa por un rectángulo, ¿no? Expresado en la línea del tiempo, y los mensajes van a representarse mediante flechas y obviamente el sentido nos representará de qué actor o de qué clase, la clase origen a la clase destino, ¿sí? El sentido en el que se dirige el mensaje, ¿no? O la comunicación entre estos. Si nosotros vemos que es necesario, podemos colocar incluso la secuencialidad mediante números, ¿no? Aquí pongo 1, que es la primera, cuál es el primer mensaje o qué es la primera acción que se realiza, como 2, qué es lo que sucede, y así de manera ordenada y secuencial vamos a poder especificar los pasos que se llevan a cabo, las tareas, los mensajes que intercambian y demás, cada una de estas clases para hacer posible, en este caso, que se valide la contraseña de un usuario y en función de eso se le dé acceso al menú principal del software. Eso es lo que debemos de presentar en este diagrama de secuencias. Entonces, el evento, ¿no? El escenario comienza cuando el usuario activa la ventana Interfaz Login. ¿Sí? ¿Cómo activa? Ingresando al sistema, ¿no? Una vez que se activa esa ventana, ¿qué hace la ventana? Me muestra el formulario de acceso. Una ventanita donde me dice validar contraseña, ¿no? Este es un formulario. Se muestra ese formulario al usuario. El usuario envía datos en este formulario de su contraseña y su cuenta. Si yo quiero especificar incluso los datos que se envían, puedo colocarlo aquí entre corchetes. Cuenta, coma, contraseña. Los identificadores que estamos usando, ¿no? Mis atributos. Una vez que se llena esa información en la ventana, ¿qué hace la ventana? Valida estos datos. Pero ¿quién se encarga de validar? La clase control, mi función. Esta clase va a buscar al usuario, ¿no? En la tabla, en la base de datos, la tabla usuarios, ¿sí? Busca el usuario como quinta acción.
en la tabla. Y devuelve los datos del usuario, ¿no? Su cuenta y su contraseña. Compara la contraseña con la que se ha ingresado, ¿verdad? La clase control. Si corresponde, ¿qué va a hacer? Activa el menú del software. Miren, va a ir activando la ventana del menú principal. Y si no, aquí podemos aumentar otra flechita que va directamente hasta la interfaz, donde le muestra un mensaje al usuario o al usuario directo. Una vez, un mensaje que le indica contraseña no válida. Vuelve a intentarlo. O lo bloquea el sistema, sale del sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este diagrama me va a mostrar mediante un conjunto de flechas que representan el flujo de actividades, los mensajes, cómo intercomunican, cómo se relacionan las diferentes clases frontera con las clases control y clases entidad presentes en un caso de uso, además de los actores que hacen posible que ese caso de uso se ejecute. El objetivo del diagrama de secuencias es poder identificar todas las operaciones, escenarios, ¿no? Mediante un conjunto de escenarios vamos a representar esas operaciones que están presentes al interior de todo caso de uso. Por ejemplo, ¿no? En una ventana de registro de cliente, digamos, ¿sí? Generalmente, ¿cuáles son las operaciones comunes para registrar dentro del formulario clientes, ¿no? Podemos tener el registro de un nuevo cliente, puedo buscar a un cliente, lo puedo dar de baja, puedo actualizar los datos del cliente. Miren, esas son las posibles operaciones a realizar que se van a efectivizar mediante un escenario como este. ¿Qué acciones yo tengo que seguir, ¿no? ¿Qué operaciones, qué mensajes se van a dar, ¿no? ¿Qué sucesos se van a dar entre las diferentes clases para hacer posible el registro de un nuevo cliente, la actualización de datos de un nuevo cliente, dar de baja a un cliente o simplemente buscar a un cliente? Entonces yo puedo encontrar uno o más escenarios en un diagrama de secuencias. Y cada escenario va a venir a representar a lo que es una operación, una función al interior de un caso de uso. Es por eso, chicos, que habíamos dicho que en los diagramas de casos de uso no hay, ¿no? Las operaciones no pueden ser casos de uso, porque las operaciones son eso, son funciones al interior de un caso de uso. Y que nosotros los vemos, ¿sí? Cómo se ejecutan, todos los sucesos que se tienen que dar para que sea posible la operacionalización de esa operación, de esa función al interior de un caso de uso en el diagrama de secuencias. Esa es su función. En este caso, el caso de uso validar contraseña, solamente hace eso, verifica con, ¿no? La cuenta y la contraseña. En cambio, hay otros tipos de ventanas, ¿no? Como las ventanas de menú, que solamente me muestra el menú principal o la ventana principal de un software. Y en el caso de las ventanas principales o menús, por ejemplo, que están eh, efectivizando lo que es un caso de uso, ingresar a un subsistema, por ejemplo, o a un sistema, este menú principal me mostrará pura clases fronteras. ¿Por qué? Porque una ventana de menú solamente es puro links a clases o ventanas, ¿no? Ya sea ventanas de entrada, ventanas de salida, ¿sí? Entonces, en ese sentido, trabajamos con, en el caso, ¿no? De un caso de uso que se presente a un menú, a un submenú, con pura clases frontera. También podemos representar un caso de uso, ¿sí? Que me implique, por ejemplo, llevar toda la administración de datos de un cliente, como les decía hace un momento. En ese tipo de casos de uso donde se realizan varias operaciones, como registrar al cliente, actualizarlo, darlo de baja, buscar los datos del cliente, que se van a representar mediante escenarios. Para ese tipo de ventanas, ventanas de entrada, formularios, tengo que identificar sus clases frontera, clases control y clases entidad necesarios para ese caso de uso. Debemos realizar un diagrama de secuencias para cada caso de uso de cada una de nuestras iteraciones. Eso significa que debemos trabajar un diagrama de secuencias, ¿no? O diagramas de secuencias por iteraciones.
para cada uno de nuestros casos. Y vamos a partir siempre del diagrama de casos de uso, ¿sí? Tanto inicial, luego vamos a avanzar hacia los casos de uso expandidos y elaborar el diagrama de secuencia en función a las clases objeto, clases frontera, clases control, clases entidad que hemos identificado desde el modelo de análisis. ¿Quedó claro esta parte, chicos, de lo que es el diagrama de secuencias, por favor? ¿Sí? ¿Ha quedado claro esta parte de en qué consiste, qué es lo que tenemos que nosotros trabajar, ¿no? Y elaborar sobre todo dentro de este diagrama? A ver, por favor.